Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal donde nuestro sueño es poder mejorar el vuestro. En este tercer vídeo de esta serie de alteraciones de sueño hablaremos de alteraciones de sueño pero de origen circadiano, es decir, cuando hay un desajuste de nuestro reloj biológico interno. Nuestro sueño sabéis que depende de dos componentes o de dos controles diferentes pero que funcionan a la vez e interactúan entre ellos. Nosotros dormimos porque tenemos hambre de sueño, porque durante el día se acumulan ciertas sustancias en nuestro cerebro que nos producen somnolencia. Pues bien, cuando dormimos, estas sustancias se limpian. Eso es como el hambre, como la sed. Cuanto más tiempo pasamos sin dormir, más sueño tendremos. Pero no es del todo cierto, porque también actúa un reloj biológico que te dice cuáles son los momentos más propicios para dormir. Y a veces, si se te pasa el momento para iniciar el sueño, pues ya no duermes bien o no te duermes bien porque tu reloj ya ha sido sobrepasado. Pues bien, vamos a ver algunas alteraciones de origen circadiano. Estas alteraciones pueden tener o tienen mucho que ver con los cronotipos que hemos visto en otras ocasiones. Los cronotipos sabéis que es esa tendencia que tiene un ser humano a dormir, por ejemplo, pronto y sentirse bien a primera hora del día. Estos serían los individuos que se tipifican como alondras o matutinos, o de rendir mucho mejor cuando llegan las últimas horas del día y serían los vespertinos, los búhos típicos, ¿vale? En medio de todos ellos, pues tenemos a los indefinidos. Vamos a empezar por lo normal, con el tipo indefinido. ¿Cómo es el sueño de un indefinido? Bueno, pues los indefinidos, que conforman la mayoría de la población, duermen centrados en la fase de oscuridad natural. Somos una especie diurna y por lo tanto pues nuestro sueño sucede normalmente durante la noche y el centro del sueño de estos indefinidos estaría en un punto medio entre las 3 y las 5 de la mañana. Este tipo de personas pues no tienen problemas para una adaptación a horarios de trabajo matutinos, que son los más comunes en nuestra sociedad, por lo tanto nos vamos a olvidar ahora mismo de ellos, no constituyen ningún problema en realidad circadiano. Tenemos otra categoría que serían las personas madrugadoras, las personas que se levantan muy pronto, pero que también tienen sueño muy pronto. Serían los cronotipos alondras o matutinos. En principio el matutino pues se adapta también muy bien a un horario temprano porque no hay ninguna interacción negativa, pero a menudo ocurre que, sobre todo en personas mayores que ya están jubiladas, que no desean despertarse a las 4 o las 5 de la mañana, no necesitan levantarse a esa hora, es más, quieren seguir durmiendo y no pueden. Bueno, pues este es un trastorno de sueño que se llama trastorno de adelanto o de avance de fase del sueño. Para corregirlo tenemos unas medidas que consisten en regular, corregir y sincronizar el reloj biológico, siendo básicamente aumentar la luz y la actividad física por la tarde y a primera hora de la noche, y en cambio disminuir esos componentes a primera hora de la mañana. Recordemos, esto es para corregir un adelanto de fase, pero desde luego en la población joven o en los alumnos de universidad, institutos y colegios apenas encontramos este tipo de adelanto. Estaríamos hablando de entre un 1% de la población joven, por lo tanto es prácticamente inexistente. Lo que sí es muy frecuente, muy prevalente, es una alteración en estos jóvenes del sueño que consiste en el retraso del reloj, el retraso de los horarios de sueño con respecto a lo deseado, de tal manera que la persona hasta las 3 o las 4 de la madrugada no puede dormirse, pero luego tampoco puede despertarse temprano. En este caso necesitamos utilizar despertador o utilizar a alguien que le despierte. Este retraso de fase del sueño, que es muy frecuente, estamos hablando de en la población joven que está cerca del 50%, consiste en que su centro de sueño se sitúa a partir de las 5 de la madrugada o las 6 de la madrugada. El retraso de fase del sueño plantea problemas de adaptación a un horario de trabajo matutino y esto es lo que hace que muchos jóvenes, muchos chicos, cuando llega la mañana no se puedan levantar, no puedan desayunar. ¿Por qué? Pues porque tienen que entrar al instituto o a la universidad cuando todavía su cerebro les está marcando que deben seguir durmiendo. De hecho, cuando les levantamos, les forzamos a ir a clase, lo que estamos haciendo es perder una parte de su sueño REM, de esa parte del sueño que tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Y lógicamente, cuando llega el fin de semana, pues lo que sucede es que tratan de dormir lo que su reloj biológico les dice, un poquito más, porque tienen una deuda de sueño importante de los últimos días. Por cierto, esta deuda de sueño, ya os he comentado en ocasiones que
el sueño perdido el lunes, el martes, el miércoles, no se puede recuperar el fin de semana. Solo podemos recuperar un poquito del sueño del viernes o quizá del jueves. Bien, pues este cambio de horarios entre fin de semana y días de trabajo es lo que se llama jet lag social, del que hemos hablado ya en otras ocasiones. Imaginaos que durante los días de la semana viajáis a la India y durante los fines de semana volvéis a Murcia. Bueno, pues el jet lag social de 3 o 4 horas sería equivalente a este desplazamiento continuo. Es decir, continuamente estamos cambiando horarios de comidas, de desayuno, de sueño, etc. Y evidentemente, pues esto afecta a nuestro cuerpo y afecta a la salud. ¿En qué medida nos afecta? Bueno, pues por un lado nos va a afectar a nivel de estado de metabólico, es decir, produce un aumento de un marcador relacionado con el metabolismo de la glucosa, que se llama hemoglobina glicosilada, y la hemoglobina glicosilada es una prueba médica que nos sirve para saber en qué medida tenemos la glucosa elevada o alterada. Además, el jet lag social produce un aumento de un marcador típico de la diabetes, produce también un aumento del perímetro de la cintura, un marcador relacionado con sobrepeso, produce un aumento de un marcador de inflamación, la proteína C reactiva. Fijaos que estamos hablando de inflamación, de riesgo de diabetes o de diabetes, de síndrome metabólico, de obesidad. Todo eso va asociado al jet lag social. Pero no solamente eso, sino que el estado de ánimo, una cierta distimia, una cierta apatía, también se asocia al jet lag social. Y por supuesto las menores calificaciones, sobre todo en materias relacionadas con conciencia, hay mayor absentismo escolar, etc. Bien, de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, como os decía. Pues nosotros hemos registrado cientos de miles de casos de jet lag social, de retraso de fase, y encontramos siempre que hay algunos elementos comunes. ¿Qué es lo que puede causar este retraso de fase? En primer lugar, la genética. El cronotipo, ser vespertino o vespertino extremo, ya es un factor que te predispone a tener un trastorno de retraso de fase de sueño y a un jet lag social. Más que nada porque estamos en esta sociedad en la que pues, la mayoría de trabajos tienen un horario matutino. Por cierto, este trastorno de retraso de fase de sueño se puede confundir, y no hay que confundirlo, con un insomnio de inicio de conciliación, porque la persona no se duerme. No es que no se duerma, es que no se duerme cuando quiere, porque su reloj le programa el sueño más tarde, y a menudo se considera como un insomnio, pero no son realmente insomnios. Bien, pues lo que observamos nosotros en estas personas con este trastorno es que se mueven muy poco. Es algo bastante general encontrar que son muy sedentarios, hay un exceso de utilización de pantallas enorme. Ese sedentarismo unido a la pantalla, unido a que no toman luz en la primera mitad del día, luz natural, y que la luz durante la noche es excesiva, generalmente ocasiona una altísima frecuencia un trastorno de retraso de fase del sueño. Pues bien, ¿cómo podemos adelantar el reloj de una persona que tiende a dormir más tarde, que tiende a levantarse más tarde? Porque evidentemente si los padres le dicen duérmete, vete a dormir a las 10 de la noche, pues que tienes que dormir 8 o 9 horas, no se van a dormir porque no están preparados para hacerlo. La persona llega a la cama, empieza a estar con los ojos como platos, acaba utilizando el móvil, entrando en redes sociales y al final acaba durmiéndose a la 1 o a las 2 de la madrugada. Tenemos que cambiar el reloj. ¿Cómo adelantamos un reloj? Pues aumentando la actividad física por la mañana, a primera hora, la exposición a la luz natural por la mañana y reduciendo la actividad física a última hora de la tarde o noche. Reduciendo la intensidad de la luz por la noche, el uso de pantallas electrónicas y adelantando el horario de la cena. Por ejemplo, una medida muy fácil de realizar o relativamente fácil es caminar o ir en bicicleta al colegio o al centro de estudios por la mañana, recibiendo luz natural y moviéndote. Bien, ahora durante este periodo, a raíz del confinamiento, pues nosotros hemos encontrado que pueden existir retrasos de fase que no implican necesariamente jet lag social. Este cambio entre fines de semana y días de semana o días laborales. Bien, pues me estoy refiriendo a personas que han empezado a teletrabajar. El teletrabajo permite durante todos los días de la semana y en este sentido esta forma de retraso de fase conlleva menos problemas a todos los niveles que ese retraso de fase con agenda social. Bueno, como decía, este teletrabajo permite a una persona vespertina que tiene retraso de fase que lo pueda mantener durante todos los días, durante toda la semana.
Bien, pues con ese cambio de horarios podemos llegar también a una situación mucho más extrema. Ahora imaginaos que estamos hablando pues, de una persona que no sale a la calle, que no recibe luz natural, que no tiene contactos sociales, que no se mueve, que es muy sedentaria. Hay muchísimas personas de este tipo y sobre todo adolescentes y que pasan muchas horas ante pantallas. Es decir, estamos hablando de una persona que está perdiendo los sincronizadores de su reloj biológico y en este caso hemos observado, y es extraño, pero lo hemos observado en varios pacientes, cómo su reloj biológico, cómo su sueño se va retrasando cada día. Noche tras noche, cómo le va dando la vuelta al reloj, cómo empieza durmiendo a las 11 de la noche, pasa a la 1, las 2, las 4, las 6 de la mañana y le da la vuelta completa al reloj, porque está ausente de sincronizadores externos que cada día le van diciendo qué hora es. Pues a esto se le llama ritmo en curso libre y hasta ahora solo lo encontrábamos en personas ciegas, pero con el confinamiento hemos encontrado algunos pacientes que se han aislado de tal manera que aparece este trastorno también de sueño relacionado con el reloj biológico. Bueno, y con esto ya terminamos. Existen personas que no tienen ritmo de sueño, que duermen de noche fragmentado, que de día duermen siesta. Esto es muy característico de la neurodegeneración de personas con una enfermedad como el Alzheimer o el Parkinson, una persona envejecida patológicamente, en el cual su reloj biológico pues, se ha desorganizado de tal manera que ya no genera un perfil de sueño nocturno y vigilia diurna. Bueno, pues con estas pinceladas de los 3 últimos vídeos, que por supuesto no pretendo que sirvan para un autodiagnóstico, simplemente para conocernos un poco mejor. Pues bien, como decía, voy a terminar este vídeo con una idea general y es intentar prestar atención a cómo duermes. Si queréis seguir aprendiendo sobre cómo mejorar tu sueño y tu calidad de vida, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.